El embajador Hugo Otero protestó, ¿no? O algo sí, pasó. bueno, naturalmente. Hubo toda una gestión, ¿no? Finalmente, Chile, a través de la Corte Constitucional, ¿no? Consideró que ese artículo era impropio del tipo de norma que estaba siendo considerada por el Congreso y entonces se retiró, ¿no? Y se dijo solamente que limita con el Perú, ¿no? Luego viene el tema de las minas que arrastra este huaico por la quebrada de Escritos, y algunas minas entran en esta zona y tras ellas desminadores chilenos, ¿no? Del ejército, y entonces el Perú también protesta y dice, bueno, entonces, finalmente se acuerda contratar a una empresa noruega, una ONG noruega, para que haga la tarea de desminado, y entonces ya todo el mundo se retira de ahí. Entonces, como te digo, a partir de esa situación que Chile crea el año 2001, ¿no? Hemos tratado de llevar entre los gobiernos pues la fiesta en paz, ¿no? Claro. O sea, no hacer de esto un asunto grave en las relaciones entre los países, ¿no? Claro. Entonces, por eso mismo, pues es lamentable que ahora esto haya sido de alguna manera puesto nuevamente sobre la mesa por parte de Chile, ¿no? Y esté desviando la atención, como decía, de algo tan importante como es este fallo, no solamente por el hecho de que ha reconocido al Perú el 75% de los espacios marítimos que el Perú había solicitado, etcétera, que ha conservado para Chile también una capacidad importante de pesca frente a su costa, sino de todas las oportunidades que esto ofrece, ¿no? Claro. Para continuar fortaleciendo la relación de nuestros países en el plano bilateral, en el marco de la Alianza del Pacífico, etcétera. Ahora, este asunto debería ser fácilmente soluble, ¿no? Porque según el Tratado del 29, efectivamente, que dice lo siguiente: la frontera entre los territorios de Perú y Chile partirá de un punto de la costa que se denominará Concordia, distante 10 kilómetros al norte del puente del río Utah, para seguir hacia el oriente, paralela a la vía, etcétera, etcétera. Y luego la comisión demarcadora, ¿no? Al año siguiente, en el acta final de la comisión mixta demarcadora, en el párrafo 2 dice: la línea de frontera demarcada parte del Océano Pacífico en un punto de la orilla del mar situado a 10 kilómetros hacia el noroeste del primer puente sobre el río Utah. Yo me imagino que esto es muy fácil de medir, es decir, ¿cuántos son 10 kilómetros hacia la orilla? Ese es el punto. Fue medido por la comisión demarcadora, ¿no? De límites en su momento, y más, las instrucciones idénticas de la comisión de las dos delegaciones de la comisión demarcadora, que fueron negociadas por las cancillerías sobre ese punto justamente, señala que será el arco, ¿no? que haciendo base en el puente sobre el río Utah, ¿no? Con un radio de 10 kilómetros corta la línea de baja marea. Ese es el punto Concordia, el punto de inicio. ¿Eso está en las actas también? Sí, claro, eso está en las instrucciones idénticas, ¿no? Que fueron concertadas por las cancillerías para que trabajara su comisión demarcadora, ¿no? Y entonces está en los croquis que las delegaciones hicieron. Hay un croquis incluso del jefe de la delegación chilena, el señor Brieva, que lo señala claramente, ¿no? Pero además las instrucciones dicen, pero el primer hito se colocará a una distancia de tal que no permita que las aguas lo barran, ¿no es cierto? Claro, porque si se ponía en el agua, obviamente las aguas iban a... Y ese es el famoso hito número 1. Ese es el hito número 1, y por eso es que el hito se coloca no a una distancia X, sino a una cota tal, de tal manera que, según lo que era la secuencia histórica de las mareas en la zona, nunca la alta marea había llegado hasta ahí. Y por eso se coloca, ¿no? Y eso está a 300 metros. Pero entonces esto debería ser, esto es una cosa, ¿por qué los chilenos están desconociendo una cosa que ellos mismos han firmado? Yo no sé, pues, bueno, hay algunas interpretaciones. Ahora, no hay coordenadas acá, ¿no? En la comisión demarcadora, es decir, el punto de la Concordia no está fijado con coordenadas. No, porque ese no era trabajo de la comisión demarcadora. El trabajo de la comisión demarcadora era colocar los hitos, ¿no? Claro, de acuerdo. ¿No es cierto? Pero entonces, en todo caso, se puede medir exactamente lo que... Bueno, eso fácilmente se hace con las técnicas actuales, ¿no? Como va a tener que hacerse también con las coordenadas del nuevo límite marítimo. A ver si tenemos ¿no me han puesto el mapa del triángulo? Ahí está el hito número 1 y el punto de Concordia, claro. El arco famoso
pasaba por encima del hito número 1 y llegaba hasta el punto Concordia, el arco, ¿no? Exactamente. Bueno, yendo un poco más al sur está el puente sobre el río Yuta. Claro. Entonces, las instrucciones idénticas de la Comisión de Marcadores señalan que se hacía base en el puente del río Yuta y con un radio de 10 kilómetros, ¿no?, se trazaba un arco, y cuando el arco cortaba la línea de baja marea, ese era el punto de inicio de la frontera terrestre, claro, punto Concordia, donde allí no se debía colocar un hito porque iba a ser barrido por las aguas del mar, claro, sino en una zona donde pudiera permanecer, y por eso se colocó, ¿no?, claro, a 250 metros hacia adentro. Pero ¿por qué? Porque la cota, claro, como te explicaba, en ese punto nunca había sido alcanzado por la alta marea en la zona, ¿no? Ahora, cuando en el año 68, eso es clarísimo, esa explicación, ¿no? Ahora, claro, el paralelo establece una realidad distinta, pero cuando en el año 68 y 69 deciden fijar el paralelo, mejor dicho, las torres de enfilamiento en el hito número 1, no se dieron cuenta en el Perú que esto que les estábamos regalando a los chilenos unos cuantos metros, digamos, es decir, estábamos poniendo el paralelo un poco por encima. Digamos que porque el paralelo debió estar encima del punto de la Concordia. Claro. ¿No? ¿Por qué lo hicieron? Porque esas cosas ocurren, ¿no? En esa época, mira, uno se pregunta cómo gente tan inteligente, ¿no?, que participó en todos estos convenios y acuerdos, ¿no?, pudo haber dicho, por ejemplo, del 54, ¿no es cierto? Y la explicación que hemos encontrado nosotros investigando y estudiando el tema a fondo, ¿no?, es que en esa época lo que interesaban eran las 200 millas hacia afuera. O sea, era la reivindicación ante la comunidad internacional, claro, de una zona marítima de 200 millas y lograr que se consagrara internacionalmente. Y lo que se hacían eran arreglos entre los países para evitar incidentes, sobre todo provocados por pescadores artesanales. Entonces, no había el concepto que se estaban fijando realmente límites, ¿no?, sino arreglos provisionales, ¿no?, para manejar situaciones, ¿no?, derivadas de la pesca artesanal. Eso es lo que nosotros hemos podido deducir, ¿no? Ahora, lo que sucede es que, claro, leído esto, años después, ¿no?, efectivamente la Corte llega a la conclusión de que sí, se habría, dada la redacción del convenio del 54, se habría generado, ¿no?, un acuerdo tácito entre los países. Ahora, ¿el paralelo era una costumbre en esa época en el derecho internacional? Porque, digamos, bastaba mirar la costa, los marinos han podido por lo menos mirar la costa y darse cuenta que el paralelo estaba perjudicando, si el arreglo era un arreglo pesquero, estaba perjudicando a nuestros pescadores, es decir, oiga, no, el paralelo no, hagamos una línea bisectriz o lo que fuese. Claro, quizás eso no estaba digamos, eso no era una costumbre en esa época, con la costumbre del paralelo, no lo sé. Mira, el paralelo arranca desde el decreto supremo del presidente Bustamante en 1947, sí, pues, que establece que las 200 millas, o sea, el límite exterior de la zona de 200 millas que el Perú proclama a través de este decreto, se medirá en los paralelos de latitud. Claro. Y esto porque en esa época el método más común para trazar e identificar puntos, ¿no?, referidos sobre todo a islas, ¿no?, era el método llamado tracé paralelo, ¿no? Entonces, por eso lo utilizaron, ¿no? Ahora, como te digo, finalmente no había una gran preocupación sobre los límites laterales. No había mirada lateral en este asunto. Es más, y no había derecho internacional del mar, que es otra cosa muy importante. El derecho internacional del mar recién surge en 1982 con la aprobación de la Convención sobre Derecho del Mar, que hoy día se ha convertido, ¿no?, en derecho internacional consuetudinario, es decir, es una norma universal, jus cogens, ¿no? Bueno, tenemos que ir a otra pausa y regresamos. Okay.